Bueno, dice que grabamos ahora en la computadora que está llena de la nube. Hay que borrar los archivos para quienes siguen de forma virtual o ven la clase grabada. Vamos a ahora analizar eh, un texto de los profetas y un texto de los sapienciales. ¿Quién quiere comenzar con un texto de los profetas para ver qué es lo que pudo detectar según lo que crea que corresponde también a algunos de los temas que hemos visto, ¿verdad? ¿Quién quiere hacer alguna propuesta? Dígame, hermana. Se ve la historicidad del profeta. Es Jeremías 8, 17. Ok, historicidad del profeta. Sí. Y luego la relación con los textos es Jeremías 1, del 19 y del 20. Todo está, por lo tanto, en la hermana Rosario propone prácticamente la biografía o la vocación de Jeremías, ¿verdad? Sí. Con esos datos, ¿qué deduce usted? O con ese texto, ¿verdad? Que eligió. Aquí mismo es donde dice la historicidad del profeta, como hay una nota al uso al cautiverio como hecho histórico de la ubicación del profeta. Dice, haciendo eco al dato histórico del profetismo en Israel, es bueno recordar el exilio de los dos reinos, de Alejandro cuando Saúl y cuando David. Estos datos históricos no se pueden explicar. Y luego como segunda de Reyes 24 del 1 al 20. Es justo aquí donde se ubica el profetismo en Israel. Este incluyó mucho de los ambientes políticos, culturales y religiosos. Pero, ¿quién es el profeta? El profeta es un hombre situado en el tiempo y en el espacio. Es hijo de familia, originario de un lugar específico, casado o tenido. La escritura menciona los nombres de los padres o de alguno de ellos. Ejemplo, Isaías, hijo de Amós, Jeremías, hijo de Esquías, Ezequiel, hijo de Buzi, etc. La inspiración que Dios da al profeta no lo saca de su ambiente cultural, incluso ni de su misma debilidad humana, porque esta iluminación tiene su origen en el Espíritu. El profeta es un hombre amenazado por predicar a reyes en las calles y plazas. Ha de mantener una actitud humilde porque lo recibido es para beneficio de Israel. El profeta posee un poder similar al de Dios. La profecía que tenía que ver o tiene que ver con la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. La profecía está unida a la ética y la profecía espera al Mesías. Ok. ¿No mucho rollo mareado? Bueno, primero que opinen las demás. ¿Están de acuerdo que si Jeremías se ubica en un tiempo y en un espacio, quiere decir también que se sacan consecuencias como las que dijo la hermana? Pero que la intención es que, aunque es para una época, también pueda replicarse en el futuro, que son conductas que pueden repetir en otros lugares. Ahí está la pregunta, si situamos a alguien en la historia, según la cuestión de Paola, es que se pueda repetir. Pero se pudiera repetir la situación, pero quizá el profeta no. ¿Sí? ¿Y por qué no tenemos profetas nuevos? A los profetas que venían, pues, de lo que Dios les decía, pues ahorita hasta donde sabemos, Dios se ha manifestado hacia nadie. Y así dice el Señor. Porque después
de la llegada de Jesús, Dios se puede manifestarse a través de si no tenemos otra vez. Bueno, aquí nomás hay que distinguir, si no creyéramos en Jesús, tenemos que utilizar otros argumentos. Las preguntas son las buenas, es decir, quédense, esto se puede repetir, esa es una pregunta, sin pensar en Jesús, pues. Si hubiera un acontecimiento o un contexto, ¿surgirían profetas? ¿Ah? Aquí la idea es apostar a que si hay un contexto, surgen profetas. Es decir, preguntarse por qué no puede haber profetas en Génesis. Eso es una buena cuestión de teología bíblica. ¿Por qué no puede haber o por qué no hay en Éxodo? O si los hay, ¿de qué tipo? Ese sí es muy bueno. Es decir, ¿a quién le damos el poder? ¿Al contexto o al individuo, no? Lo bueno son las preguntas aquí porque es lo que hay que seguir investigando o proponer respuestas. Y si le damos el peso al contexto, quiere decir que los siglos 8, 7, 6 fueron más propicios, porque al menos los que tenemos registrados son del 8, del 7 y del 6, para que aparecieran profetas. Esa es una pregunta que es buena, si se puede repetir que el individuo o el contexto. Dos, es bueno también lo que dicen, si fuera del cristianismo, o sea, si no tuviéramos fe en Jesús, si pueden surgir profetas. Obviamente con fe en el cristianismo ya está eliminada la posibilidad, pero la idea es pensar, como decía Paola, imaginar que alguien llega así dice el Señor, no, pues hay que estar listos. Igual ustedes también pueden decir, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿O qué se puede intuir? Este, ahorita, nomás antes de que se me vaya, y la última, ya ven que dicen repetir, o si puede haber profetas, el hecho de cerrar la profecía, ¿con qué autoridad se puede cerrar? Si desde la teología bíblica lo podemos hacer. O sea, si hubiera aquí alguien que llegue y dice, así dice el Señor, si alguien de teología bíblica le pudiera decir, ya no, ya no. Si alguien que estudia la Biblia no le diera esa posibilidad, es decir, cerrar, ¿no? Así dice el Señor ya. ¿Y cómo le podríamos hacer en ese sentido para justificar que es así, ¿no? Ahí son las preguntas buenas. ¿Sí, hermana? Por eso yo hacía alusión al cautiverio y a la deportación como dato histórico que aun cuando no seas creyente, sabes que ese hecho es real. Sí, ahí en su explicación, lo que tendría que ajustar muy bien, porque incluso dijo que el Espíritu Santo. Ese es un término ya muy, o sea, es una salvación prácticamente para una teología bíblica. Es el último recurso. Sí, pero es el último recurso en los estudios. Porque es lo menos que vemos, es lo menos que sabemos, es lo menos que podemos trabajar así como históricamente. ¿Ah? Entonces, decir, no, sí, ver, obviamente con una teología bíblica final que se llama, porque usted ahí interpreta que él trabaja para que en un contexto haya alguien. Perfectamente, qué bueno que haya alguien que en un contexto haga surgir. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que Jeremías, sin saber que el Espíritu Santo, ¿me entiende? Es meterse en el papel de ese muchacho, pues que no sabe hablar desde el principio. Si vamos al argumento de historicidad, es importante decir, este profeta, lo menos que quiere es ser profeta, por ejemplo, eso es muy bueno, porque él mismo dice que yo no sé hablar. Y a partir de ahí arrancamos para alguien que se va a enfrentar a un cautiverio, que lo vive, ándele, y que decide colaborar en el contexto en el que le toque. Esos son los datos duros que sí tenemos
Yo no traté, algo dije en las clases, pero eso es un punto muy bueno, que se podría juntar, igual alguien lo trata, pero pero es otro tema distinto, es decir, ¿quién quiso ser profeta? Y alguno que podemos intuir, dije yo en la clase, es Isaías. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, que es uno de los que se proponen. La mayoría es externo. Pero alguien de teología bíblica que a ustedes las llamen, tendrían que tener algunos elementos para decir, no se repite, se acabó, ya no hay más profetas, se acabó, ya se cerró, se acabó. Un teólogo bíblico católico. Si ustedes dicen, bueno, vamos a poner un paréntesis lo católico, vamos a ver el puro Antiguo Testamento, vamos a revisar qué perspectiva quedó allí, etc. Digo, es como paréntesis, obviamente ya un teólogo católico tiene que cerrar, porque sí hay que cerrar, y únicamente la última palabra que puede venir desde Jesús, pero el teólogo bíblico tiene que darse la oportunidad de pensar en algunos momentos sin Jesús, en algunos momentos por los estudios, ¿no? No quiere decir ahí que si hay un nuevo contexto parecido al de los profetas, la pregunta es si ya el contexto es insuficiente para que suscite un profeta. El poder digamos, el teólogo bíblico tendría que tener la posibilidad de decir que el único contexto con autoridad para suscitar profetas fue el exilio. Y tendríamos que defender que no, ya no hay ningún contexto más importante que ese para que haga surgir profetas. Obviamente quien se dedica a pura Biblia, pues hasta ahí llegaría. Es decir, esa respuesta, decir, yo soy de teología bíblica, yo creo que mi autoridad es solamente el exilio, porque es lo que está aquí en la Biblia. Pero alguien de eclesiología, que también están aquí algunos, diría, no, pero es que sabe que el profetismo continúa por el bautismo. Pero ya ese es invitar a un teólogo dogmático. O sea, si hacemos el foro, si usted, Paola, se mantiene en pura teología bíblica, dice, no, pues yo hasta ahí llego. Yo defiendo que el exilio es el único contexto para que surja un profeta. Y usted diría, lo que ustedes dicen, pues serán ministerios temporales, misiones, pero ya usted le diría a ellas, ninguna pretenda ser Isaías ni Jeremías. Hay niveles, exactamente. Eso. Pues eso sería dogmática o algo. Biblia no. En la Biblia están clarititos los que son. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. O sea, no, pues, no hay más. Ándele. Ya es eclesiología. Entonces usted con toda autoridad, si es teóloga bíblica, le dice, usted será muy sacerdote, pero no es Isaías. No pasa nada. La cuestión bíblica es más fría. Es lo que hay, porque ese libro es lo que hay. Y eso que estamos haciendo teología del Antiguo Testamento, o sea, estamos dando chance a los de la eclesiología, chanza. Un bíblico sin teología, o sea, pura Biblia dura, le decían, no, ¿cómo que profeta? ¿Profeta tú de dónde? ¿De dónde? No, que por el bautismo, ¿dónde? A ver, ¿dónde dice aquí que el bautismo hace profetas? ¿Dónde? Encuéntrame un texto. Pues, ¿dónde están? A ver.
Más que el bautismo, entonces dice profecía, ¿no? Que unos son profetas. Entonces sería como una especie de que tienen los protestantes. Sí, porque el protestantismo es un grupo de personas que deciden asumir con toda radicalidad únicamente lo que esté aquí. Y nosotros intentamos con la teología tratar de hablar con alguien de eclesiología. Oye, disculpa, pues sí, ¿verdad? Veo que tú eres bautizado, que andas predicando. Veo que tienes muchos elementos, veo que no todo lo sacas de la Biblia. O sea, un teólogo como lo que estamos intentando nosotros es el que hace un puente con... Pero el bíblico duro, duro, pues puede que se quede. Vamos a dialogar, pero únicamente lo que esté aquí. Sí, entonces en cuanto a la Biblia, ¿cómo se va a... Exactamente. Paola, lo que pasa que es que saca puntos. Eso que dice el Espíritu Santo, ¿saben que dónde la tienen difícil ustedes si fueran teólogos bíblicos? Con Pablo. La tienen difícil porque, pues por eso están los, por ejemplo, pues por eso puede haber profetas por Pablo. Es decir, Pablo no respeta que ya se cerró. Él al mencionar que hay profecía, don de lenguas, ¿me entienden? Deja una dificultad para la teología bíblica y para la eclesiología. Porque no especifica Pablo, no dice, pero esta profecía es distinta de la de Isaías, ¿eh? No, y dice que haya profetas, unos son profetas, dice, ¿no? Y que haya quien los interprete, ¿no? ¿Ven? Aquí, pero esto no es clase de ahorita, fíjense que sería, todavía se puede especificar más, si alguien de ustedes puede decir, ¿sabe qué? Yo vengo aquí como teóloga del Nuevo Testamento. Eh, sí. Entonces, ¿sabe que por eso yo defiendo que en mi comunidad haya profetas? Y eso le ponen problemas a la Iglesia Católica porque tendría que estar verificando a ver si entre sus bautizados hay profetas, fíjese. Y cuando alguien no se lo pregunta, pues piensa que eso no va a pasar, ¿no? Pero alguien que sea teóloga del Nuevo Testamento, aquí dice Pablo que hay profetas. Y alguien puede decir, ese profeta soy. La teología de Pablo es una de las más complicadas porque desbarata o salta o mete muchas cosas que es difícil de controlar. Pero esa ahí está la cuestión que dice Paola, ¿no? Ya. Pero fíjense, cada vez que ustedes metan al Espíritu Santo, hacen saltar las estructuras. ¿Se fijan? Porque empiezan a unir unas cosas que aparentemente no tienen relación entre sí. Oiga, padre, volviendo a lo que usted comentaba sobre el profetismo en el pensamiento, yo considero que no era necesario. ¿Por qué? Porque apenas estaba constituyendo el pueblo y no había la capacidad. Primeramente estaba formando un pueblo monoteísta. Y entonces, el analizar la realidad desde un proyecto no era necesario, creo yo. Está bien, es una buena reflexión. Eso es lo que, de lo que se trata, justificar y decir por qué en un libro no es necesario que haya profetas. Usted ahí da algunos argumentos. Aunque luego en el texto, de María, Pues ahí tendría que esforzarse por decir qué pasó allí. pero ahora sí, sí podemos asegurar que la época profética sí es después del Pentateuco, otra vez no saben.
No es de no saber. Es decir, el siglo octavo, séptimo y sexto es el tiempo también en el que se va escribiendo el Pentateuco. La siguiente pregunta no hay problema. Ustedes no deben de tener miedo, es decir, ¿por qué un escritor sagrado que compuso el Pentateuco no le metió profetas? Listo. O sea, aunque se escriba después, ¿por qué decidir que allí no funcionan los profetas? Una respuesta del judaísmo muy clara, quizá también se puede tomar del catolicismo, es que el único profeta es Moisés. Que aquí no podemos meter más voces porque es pura confusión para el pueblo. Necesitamos que solo uno hable. A veces mucha gente no, o sea, no es porque no hay tiempo de revisar bien los textos, pero le dice, sube tú al templo, que no suba nadie, que diga, sube tú al monte, a propósito de la teología del monte, sube tú. El monte también en un principio es exclusivista. Leyendo bien los textos, el pueblo nunca puede llegar a escuchar directamente la voz de Dios. Ahí tiene usted más respuestas, de decir, ¿qué necesita el pueblo o quien escribió el Pentateuco, qué necesita para comunicar la voz de Dios? Si se fija, los profetas son más difíciles porque así dice el Señor. Y lo otro, ¿no? Así dice el Señor. Y acá, y en Betel, así dice el Señor. Solamente los que quedaron. Como teólogos bíblicos, solamente los que quedaron aquí. Si alguien encontrara que se fuera allá y dijera, yo ya encontré otro profeta que no está aquí y está mejor que los que están, pues lo sentimos porque teólogos bíblicos también ya cerramos. Siglos debió ver cuántos esfuerzos van a sacar en porque si incluso hasta los terceros los sacaron, Sí, o sea, por eso se puede subrayar aquí con qué autoridad y un teólogo bíblico o ustedes con los cursos son los que pueden decir por qué se han cerrado las cosas. Muy importante, es una de las razones. ¿Por qué cerrar? ¿Por qué es necesario cerrar? Está muy bien las preguntas. Y les digo, como ustedes ya más o menos ubican los textos, tienen que... La cuestión aquí es como el recorrido que es, cuando ya conocen una parte la defienden. Su función principal es defender y conocer muy bien qué está pasando en una parte de la Biblia y luego arriesgarse a conjuntar esa parte con otra y decidir de todas las partes con cuál nos vamos a quedar como autoridad. Pero si en una conferencia o en una invitación no es necesario tratar de hacer puentes, uno se mantiene en su postura. Y ya que los de eclesiología intenten otra cosa, pues es donde uno empieza a definir. no vienen ya Sí. No, y está, pues está el más famoso. ¿Cuál es el más famoso, profeta? No, el que le habló la burra. Tenemos hasta un profeta al que le habla la burra. No, pues, ahí está, ¿no? ¿por qué los víctimas no hicieron el grupo de Muy bien, pues son todas las cuestiones que quedan. ¿Cuál función cumple el Pentateuco? O sea, decir, me invitaron muchas gracias, agradezco, que hable de los profetas en el Pentateuco. Fíjense ese tema, profetas en el Pentateuco, como que no, a veces es donde ya uno dice, bueno, miren, vengo a presentar a este y a este. Este es mi trabajo, estos son los profetas que hay aquí en el Pentateuco. Entonces se va logrando, es lo que se va buscando, es lo que les intento explicar, pasamos de un nivel de lo que se comprende la Biblia a una especie de especialización.
Y entre las especializaciones irá al conjunto. Eso es lo que yo intento con ustedes, pues. Al conocer ya básicamente algunos de los textos bíblicos que podemos intentar más para conjuntar detalles con el espíritu católico, siempre las invitará de todas maneras a no pelear ni a hacer una iglesia nueva, que tendrían la capacidad y la tienen. Y si sacan más o menos profetas, ustedes mismos podrían serlo, habiendo aprendido cómo se hace eso. Y sin embargo, la idea es que al final de cuentas sepan muy bien, o sea, sería muy bueno saber qué está pensando el otro que está exponiendo y por qué lo dice así. Pero yo sé muy bien mi posición, sé muy bien mi parte, conozco bien mi profeta, sé qué le dijo la burra, sé que no le dijo, y listo. Más o menos se entiende la dinámica de este tipo de cursos. Otro texto, para ver si sacamos más cosas. ¿Quién se anima? Otro texto. Yo propongo que los profesores sean donde invitan a la Dios para ellos. Tengo uno de Isaías 1:18 donde dice, ahora Yahvé les dice, venga para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, como blancos como la grana. Jeremías 25:5, dejen su mala conducta y sus malas acciones, solo así podrán ustedes permanecer en el que a veces en ustedes y en sus padres siempre y por siempre. Isaías 55:7, que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse ya a ver que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Entonces, pues yo identifico ahí que hay un tema donde ellos están al arrepentimiento, tal cual, como una característica. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo que hay profetas y que una de sus misiones principales es esa? Sí tenemos ahí un punto pues de teología profética, claramente. No puede haber, o sea, se podrían animar ustedes a decir, no hay profeta y no hay verdadero profeta que no llame a la conversión. ¿Sí se animarían? Yo aquí le había puesto, está unida a la E. No hay profeta que no diga que algo está mal. Dirían eso. No hay profeta sin que denuncie. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí tenemos la idea de sacar líneas teológicas y decir característica de un verdadero profeta, la llamada al arrepentimiento, ¿no? Ahora, otro punto, ¿cuál es la consecuencia de, si le pueden intuir, de la teología del arrepentimiento? Alguien que diga que se arrepientan, entonces, ¿qué está proponiendo de Dios? No, sí, póngale así, no se preocupen, es decir, consecuencias de la propuesta de una teología del arrepentimiento. Esa es una, y si te arrepientes, ¿Tienes el perdón de Dios?
Entonces, ¿cómo se posiciona el profeta? Como alguien que, ¿qué? Digo que en definitiva casi representa la voluntad de Dios. Nadie se atreve a proponer una teología del arrepentimiento si Dios no perdonara o castigara, ¿no? Tengo yo aquí, su poder es similar al de Dios. Sí. Porque ¿con qué fundamento digo que hay que arrepentirse? Sí, y que Dios perdona. Pero aquí la dinámica, fíjense, la idea que debe de quedar clara es que el profeta es un mediador y difícil mediador para decir lo que Dios puede hacer, ¿sí me entienden? Fíjense la tendencia, cómo fue la tendencia humana o protestante, que Dios me juzgue. La tendencia humana o protestante se hace, no es que sea algunas líneas, no todas, hay que tener en cuenta cada situación. El ministerio profético es muy complicado, porque cómo alguien puede decirme que me arrepienta, ¿por qué? Fíjense, tan difícil esto para la moral, quienes hacen teología moral, porque según esto que la conciencia a uno le dice, lo que está bien y lo que está mal, el profeta se nota que cree muy poco en eso. El profeta tiene que decírtelo, ¿no? De todo eso también se puede hacer una teología del pecado. ¿En qué momento empezó a decir Dios no? Sí, pero aún así a mí la teología profética que creo que su colaboración es que lo diga un hombre. Ese es el asunto. O sea, porque alguien puede decir, no, pues que ya se me apareció Dios. ¿Qué puedo hacer? Pues hay que convertirse. Aquí el reto es que me está diciendo este Isaías, que quién sabe quién lo puso, ¿ah? Y que le dicen al profeta, ¿por qué me dices que me arrepienta? Pues que me lo diga él. Si ese es su asunto, ¿no? La teología profética introduce a un personaje al que aparentemente normalmente el pueblo no le iba a hacer caso. Ese es el asunto. Y lo maravilloso del ministerio profético es que alguien le hiciera caso al profeta, ¿no? Tendríamos que verificar ahí texto por texto quién le hizo caso. Bien, ahí tenemos un ejemplo de que alguien que reacciona, ¿no? Eso es muy interesante, que un profeta, un humano, te pueda decir que necesitas arrepentirte, que te diga lo que estás mal y creerle. Fíjense esa importancia de teología bíblica, creer a un humano que está diciendo la palabra de Dios. Es de lo más complicado a la vez y a la vez lo más atractivo de la Biblia. Porque fíjense, si no tendríamos puras páginas y Dios dijo, ¿no? Y Dios dijo, así no la pasaríamos leyendo y Dios dijo, conviértanse, di vuelta atrás y Dios dijo, conviértete. Fíjense qué dinámica nada más de él. Sí, es interesante cómo, por eso les digo, ya que tenemos tiempo de profundizar en la Biblia, plantearnos qué libro es este y decir cómo hay personas que están diciendo que se arrepientan, que buscan, qué quieren.
Tema complicado, tendríamos que ajustar ahora. Fíjese cómo los profetas nunca tratan asuntos de ángeles para acabarla. Fíjese, ¿qué ha pasado pues, no? En la teología profética. Daniel sí los menciona, ya saben, porque dice que hay miriadas y miriadas de ángeles sirviéndonos. Pero vean lo tremendo, ahorita que estamos analizando un poco la teología profética, lo tremendo de estas personas que se ponen pues a la par de lo que los ángeles hacían en el Pentateuco, ahorita que te cuento una cosa. Quería decir Dios algo, pues sale un ángel, ¿no? En el Pentateuco. Por eso les digo, es de las literaturas o teologías pues más radicales, más complicadas, donde se tiene que empezar a creer en hombres. Y algunos dirían es la única manera de preparar la encarnación. Y ni así era fácil. El humano se nota que quiere dejar a Dios que sea Dios y no quiere que nadie se ponga en medio. Eso parece ser una de las cuestiones a las que la Biblia se opone. Es mucho riesgo, por ejemplo, cuando en el Valle de Mamre Abraham se Ya llegaron los ángeles, ándale. Se dice que esos tres personajes y ya se prefiguraba la Trinidad. Mucho riesgo. No es tanto riesgo, se llama teología bíblica patrística. También lo pueden ser ustedes. Es saber textos de la Biblia y saber textos de los padres de la iglesia. Cuando les inviten a algo, decir, ¿y usted de qué va a hablar? Yo hablo teología bíblica patrística. Voy a decirle lo que los padres de la iglesia dijeron sobre los textos bíblicos. También se puede. Y usted nada más simplemente dice, los padres de la iglesia vieron en los hombres que se presentaron ante Abraham una imagen de la Trinidad. Todo normalmente tiene un lugar en la teología, todo. Nada más hay que saber dónde está uno situado para que no se salga de los límites. Eso es muy importante. Conservar un método, respetar los límites, no querer hablar de todo cuando no corresponde, limitarse a lo que se pidió, dejar que otro proponga, haga su propuesta. Pero qué bueno que yo, y sé que lo podemos hacer porque tenemos la mayor parte de cosas, y entender y decir, es que está diciendo que es la Trinidad, y decir, es que él trae una teología bíblica patrística. Y ahorita aparecen las notas explicativas. ¿Sí? Y cuando son Biblias duras, digo Biblias duras en el sentido de respetar mucho la Biblia, pueden poner, ni crean que es la Trinidad. Exactamente, porque todo el Antiguo Testamento es como la de... Pues, pero usted ya sabe que él está situado en el puro Pentateuco. Y dice, no me metan cosas que son del siglo tercero o cuarto después de Cristo. O sea, la idea es entender las posiciones de las personas. Y usted ya estar acostumbrada, le digo, principalmente a tres etapas, es decir, a Abraham se le aparece Dios, a Abraham se le aparece de tres maneras, con tres, como tipo tres hombres. Sé que los textos del Antiguo Testamento juegan con hombres, ángeles y Dios. Punto. Segundo paso, ya sé que todo el mundo anda buscando el tres y le va a tratar de hallar algún significado. Tercer paso, ese tres es la Trinidad, pero yo me sé los pasos. ¿Por qué?
poner los pecados del ese es el que nos proteja y hacer esa indicación. Perfecto. Así como usted ha planteado una teología del monte o del cerro, se llama teología de los animales. Y es decir, los profetas tienen una teología de los animales. No son solo animales, son una posibilidad de manifestar algo de Dios. Por eso dice Isaías, luego empezando, el burro y el buey me conocen mejor que ustedes. El burro y el buey me conocen mejor que ustedes. Entonces ahí uno puede empezar a usted a hacer su teología de los animales y decir que en los profetas es probable que los animales nos estén. En el Nuevo Testamento Jesús dice que son los publicanos y las prostitutas, ¿no? Pero hay gente que ya está percibiendo. Isaías 1:3, el buey reconoce a su dueño y el burro el establo de su amo. Israel no me conoce. Fíjese. Y luego cuando le siga a usted en la misma línea, llega Ezequiel y dice, mira, dice que este ser viviente tenía que cara de león y otro tenía que águila. Y ya saca que los 4 animales esos, ¿no? Medio apocalípticos. ¿Ve? Ahí se va, usted va sacando teología de los animales. ¿Y por qué los profetas les interesa andar buscando eso? ¿Y por qué cuando anda el pueblo de Israel pecando le dice que camella? Camella salvaje. ¿Cómo agarra la pobre camella para, como símbolo de... Exactamente, es decir, porque esto hay una teología de los animales. Ándele. ¿Por qué mandan las langostas en Joel, las plagas esas? Si esta gente, ¿por qué pierde tiempo hablando de animales? Es la pregunta. Son las 2:14, no podemos abarcar tanto tiempo a veces, depende de sus tiempos, no de sus compromisos. Pero ahí vamos, si van entendiendo, igual lo bueno son las líneas, luego ustedes ya intuyéndolas saben qué es lo que hay que hacer y que hay que seguir avanzando, pero son algunas líneas que yo di de básicas de teología de cada etapa, pero ya uno aplicándolas a algunos textos ya empieza uno a, sobre todo les digo, no reburujar todos los conceptos, aprender a separar, saber en dónde me estoy posicionando, qué puedo defender, y luego ya qué puedo decir del Espíritu Santo que me una a unas cosas, pero le digo, aprender dónde utilizarlo, porque es un recurso obviamente que debe de ser caer siempre al final del recorrido, pero sí ser muy precisos en cada una de las cosas que se van tratando de los temas. Más o menos lo logramos. Sí, sí, yo sé que sí, o sea, siempre, y pueden llegar a mucho más, si hay siempre estos cursos, si hubiera gente, es tiempo, como ustedes pueden ver, y es confrontarse con otros, es saber reconocer que le digan a uno que pues no estoy de acuerdo contigo, sí, puede funcionar, acostumbrarse a ese tipo de frases que son parte de una, digamos, se llama madurez intelectual, de que no siempre uno tiene la razón y de que es posible que a otro que dijo unas cosas que no están tan bien fundamentadas se le aplaudan, pero ya es aguantar y se retira uno, ¿no? O sea, está consciente de que se ha expuesto lo que... ¿Cómo? Si me lo quieren dar, yo lo puedo checar y seguir revisando. Si alguien no lo tiene,
Yo sé que están aprendiendo el método y eso es práctica y es que alguien se vaya conociendo y vaya eligiendo qué perspectivas bíblicas con cuáles se va a quedar. Se dan de cuenta ya ustedes no es solo leer la Biblia así, sino que empiezan a identificarse con algo en particular, porque no podemos estar en todo, entonces cada quien le va a llamar un poco más la atención unas cosas que otras, ¿ah? Y así como usted dice, este, que un padre de repente llegue y diga, ¿saben que yo soy el profeta? Bueno, pues a lo mejor ya usted puede decir, si así cree conveniente, el que estábamos esperando exactamente, hombre, Chihuahua, tanto tiempo, ¿ah? O dice, no, yo que sepa ya hay algunos que son y ya, ¿verdad? Siento que esto es un poco raro que me diga que es el profeta. Porque ya tenemos elementos para discernir de las cosas. Para nosotros ya no. No es, de hecho. Eso está claro. Sí. A los que inician una secta posiblemente, pero un estudiante del seminario le encanta. Pues algo se puede, digo, no es, como les digo, ustedes mismos pueden hacer una secta. Si se animan, tienen gente. Sí, pues adelante, o sea, pues tienen su Biblia, tienen sus profecías, etcétera. O sea, fíjense que eso, no, miren, no, quién sabe qué pase, pero miren, si el protestantismo empezó en un determinado momento y están claramente los hombres, que es la mayor cantidad de los que estaban siempre escuchando las cosas, viene la época en la que tienen que venir muchas sectas fundadas por mujeres. O sea, olvídense de que Smith, de que fulano de tal, que el adventista fulano. Viene el boom de, vamos a ver a ver si traen mejores sectas, vamos a ver. No viene, o sea, pues le digo, ¿quiénes son los que están leyendo la Biblia? O sea, pues antes eran estos los de Lutero y Melanchthon y Zwinglio, Calvino, pero ya no va a ser, ¿quiénes son ahora? Van a ser, o sea, pues esperen las sectas de las pastoras, o sea, eso sería el recorrido lógico que viene ahora. Y dicen que mandan un mormón moreno y uno güero, ¿no? Y en una güera y una morena. Oigan, no, vean, ya es lo lógico, va, no, es que no. Pero vean, ya las verán. Yo digo que es lo que debería de corresponder. Ellos no, ni se dan cuenta todavía, creo, pero siguen pensando que será así. Pero yo creo que bien, vean, son los dinamismos, porque son las únicas que están estudiando. ¿Ya quién va a saber más Biblia? Ustedes. ¿Cómo ven? Pues dicen que no, pero no se sabe.